Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de ir a nuestra entrevista con agentes del sector económico, un amigo, digamos, de la casa, porque hace mucho tiempo siempre estamos con él consultando, incluso escribió varias columnas para 5 Días, es eh, Wildo González, él está con nosotros hoy y agradecemos. Él está ahora como economista jefe de Puente, Casa de Bolsa, y bueno, lo teníamos siempre como analista y ahora también como economista jefe de una de las principales casas de bolsa del mercado local. ¿Cómo estás, Wildo? Buenos días. Bien, muchas gracias, Samuel, muchas gracias por la invitación. Bueno, Wildo, es un tema que estuvimos hablando durante mucho tiempo ya aquí en el programa, en el canal, y bueno, que hemos escuchado voces de los banqueros, del Ministerio de Hacienda, de gente de la bolsa, es el efecto que está teniendo de alguna manera estos ajustes en la tasa de política monetaria que está haciendo el Banco Central. ¿Qué es una política o es digamos, un ejercicio que lo están haciendo prácticamente todos los bancos centrales a nivel global? Vimos el Banco Central Europeo con tasas históricas, la Fed era en Estados Unidos, lo mismo están haciendo los bancos centrales en toda la región. Pero lo que, bueno, queríamos preguntarte un poco es cómo vos veías los efectos que eso está generando, ¿verdad? A nivel local en el encarecimiento del crédito, también vimos que tuvo algún efecto en los niveles de rentabilidad en el sector del mercado de valores. Y hay voces, digamos, contrarias, y ahí es donde quiero entrar un poco, ¿verdad? Porque algunos dicen, la tasa que está actualmente ya es el techo, o sea, no tenemos que seguir aumentando esto porque de repente podemos enfriar demasiado la economía, ese es un sector, y otros dicen, no, si la inflación sigue generando mucha presión, hay que seguir usando este instrumento porque la prioridad es contener un poco los precios. Entonces, en tu opinión, ¿cómo vos estás observando los ajustes que se hicieron hasta ahora y qué es lo que en tu opinión se tiene que seguir haciendo? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que nuestro Banco Central tiene un esquema de meta de inflación. Claro. Y dentro del esquema de meta de inflación siempre hay una forma de operar que es básicamente mirando la inflación a futuro. Ellos, o sea, no están reaccionando básicamente al efecto de la inflación que pasa hoy, sino que a la inflación que puede pasar hacia adelante. El horizonte que le Al horizonte, el horizonte de claro, política claro. que tanto mencionan, que dicen en la encuesta expectativa de la EVE. Los 12 y 18 meses. 4,5, creo que está 4,5 Sí. más en el horizonte de política. Sí, sí, sí. Eso es algo que yo creo que al Banco Central no le tiene bastante contento, porque lo ideal es que siempre esté en 4% la inflación esperada. El aumento de la tasa de política es natural. Estamos en un mundo que sufrimos un shock de oferta gigante, todos los bancos centrales están subiendo la tasa, como recién mencionaste. De hecho, hay un gráfico bastante interesante que publicó recientemente el Fondo Monetario que mostraba la cantidad de bancos centrales que aumentaban la tasa de política monetaria y todo el mundo estaba subiendo la tasa. Sí. Entonces es bastante normal. Ahora, lo que el Banco Central sí hizo bien, yo creo, en mi análisis, es reaccionar de forma un poco anticipada al incremento de la inflación. O sea, para mi gusto, en ese momento no tenía mucho sentido cuando empezó a subir la tasa el año pasado. Pero ya después mirando como se dice con el diario del lunes, vamos a decirle, o sea, uno podía ver que la inflación empezó a acelerarse justamente en julio del año pasado. Aquí inflación básicamente uno tiene que referirse a la inflación que está excluida de alimentos y combustibles. Yo sé que la gente eso es lo que más siente, claro. El combustible, el alimento, entonces... Esa es la núcleo. Es la núcleo, sin alimento, combustible y tarifa. Esa es la que a mí me gusta mirar por lo menos. Creo que la que yo le hice en subyacente núcleo, creo que quita solamente alimento, claro, porque para explicar un poquito por qué o sea, te gusta mirar eso, porque en el caso de los alimentos las variaciones son constantes, ¿verdad? Y sí, justamente... Tienen fluctuaciones siempre moviéndose y no te da como un panorama de cómo están realmente los precios. No. Y ahí hay un tema súper importante que uno, cuando mira los datos de la coyuntura, tiene que mirar, tiene que aislar, tiene que separar un poco las aguas y ver qué puede hacer la política pública, ¿no? Tanto el Banco Central como incluso el Ministerio de Hacienda mismo. Por ejemplo, el precio de los tomates no van a bajar porque el Banco Central suba la tasa, claro, eso claro. Está determinado completamente por otros factores. Muchos estacionales. Estacionales en algunos claro. casos. El precio de los combustibles, sabemos que estamos, independientemente de lo que la gente está
discutiendo, está determinado por los mercados internacionales, entonces algo que te viene por fuera. Pero el Banco Central sí puede afectar el precio de los bienes y servicios. Entonces esa es la inflación en el fondo a la que ellos en el fondo afectan. Y esa inflación, ¿cómo se genera en el fondo? Esa inflación se genera por presiones de demanda de esos sectores, que son básicamente el consumo y la inversión. Entonces, el Banco Central, ¿qué hizo? Entonces, subió la tasa de política, restringió un poco la liquidez para tratar que el consumo no se acelere de manera significativa, ni la inversión tampoco, a pesar de que este año, a pesar de que vamos a tener un crecimiento negativo, pero si quitas toda la parte agrícola, el crecimiento del PIB, que a mí me gusta decirle PIB resto, donde excluís toda la parte ligada a los recursos naturales, donde excluía agricultura, ganadería y también la generación de energía, esa va a tener un crecimiento positivo este año. Claro. Entonces, igual hay una parte de la economía que está funcionando, que se está recuperando de la parte del choque de la pandemia, y ahí hay algunas presiones de costo que el Banco Central ve importante contener, especialmente por el efecto de indexación que tiene hacia atrás. Claro. En la parte de la inflación de servicios especialmente. Que si te das cuenta, no me recuerdo cuánto exactamente, pero comparado a enero de este año, creo que esa inflación estaba como en torno a 1%, no más de 2%, y ahora esa inflación está en torno a 5%, y esa es la inflación en el fondo que le preocupa al Banco Central. Sube la tasa. Entonces, ¿cómo ellos afectan a ese tipo de precios? Es resistiendo la liquidez, y que es lo que justamente la gente está sintiendo, que la economía se está desacelerando. El famoso hay poco circulante. Hay poco circulante, de hecho vos ves, incluso los niveles de depósito están bajando. Sí, sí. Entonces, es algo que tiene que pasar. El Banco Central yo creo que está manejando bien la política monetaria, se está portando bien como un banco central que hace meta de inflación. Y es súper importante eso que tenga esa previsibilidad, aunque parezca un poco rígido, porque eso hace que desde afuera mismo también nos vean de una forma bastante seria, en un sentido de cómo maneja la política monetaria del Banco Central. Ahora, por el nivel del techo, del nivel de la tasa de interés que tenemos, o sea, obviamente es bastante alta, pero tenemos todavía una tasa de interés real negativa en el corto plazo. O sea, igual todavía es relativamente razonable, o sea, da todavía algo de estímulo a la economía. Pero nosotros pensamos, por ejemplo, que en la reunión de este mes, que tienen que tener a fines de mes, en agosto, yo creo que el Banco Central puede tener una ligera pausa en su aumento en la tasa de política monetaria, pero dado que de hecho compartimos la proyección que también tiene el Banco Central, que es de 8 de diciembre, altamente probable que tenga un aumento adicional de 50, 75 puntos básicos. ¿Todavía? Sí, porque igual tenés que tener en cuenta de que la Fed puede llegar a subir la tasa más de lo que tenías previsto anteriormente. O sea, en tu opinión, ¿vos crees que todavía hay un espacio de 0,50, 0,75 puntos más que se puede, a lo que resta de este año, ajustar todavía a este 8 anual que tenemos ahora? Sí, exactamente. Sí, porque igual necesitas un punto de convergencia. La inflación va a tener que ir desacelerándose. La inflación de este mes que pasó de julio fue 0,7. 0,7, sí. El mercado esperaba 0,5. Por ejemplo, para ponerte en contexto previo al dato de inflación de julio, cuando el Banco Central publicó su IPOM, actualizó su predicción de inflación de 8,2 a 8,8. Exacto. Para que se dé, por ejemplo, su predicción de 8,2 de acá a diciembre, deberíamos haber tenido una inflación promedio de 0,4 todos los meses. Pero el promedio de lo que siempre suele ser la estacionalidad de los precios, de acá a diciembre es en torno a 0,6. Que eso es lo que te da cualquier modelo de proyección que uno pueda usar. Claro. Y de hecho es lo que justamente el Banco Central hizo y terminó ajustando. Entonces, ahí hay todavía un punto en el que el Banco Central va a tener que contener un poco todavía las presiones que hay
va a tener que tratar probablemente de luchar un poco también contra el efecto que puedan llegar a tener los shocks externos, especialmente por el tema de la FED, o sea, Claro, que claro. un aumento de tasa mayor de la FED necesariamente, independientemente de lo que ellos, acá el Banco Central quiera hacer, el Banco Central va a tener que reaccionar y va a tener Exacto. que aumentar la tasa de interés para reducir el Y diferencial con de eso, tasas. Wildo, entonces podríamos proyectar, digamos que este año la tasa de política estaría cerrando en torno a 9, cerca de 9. Yo no pensaría en torno, yo no creo que en 9, pero hasta 8,75. 8,75 sería Mm, bastante razonable para, para mi gusto. ujú, Pero algo que también hay que pensar es que, dado que la inflación va a reducirse el año que viene, ujú. entonces el año que viene también el Banco Central va a tener que empezar a reducir la tasa. Claro, tiene que tener la misma agilidad con la que se aumentó, también a no enfriar demasiado la economía el año que viene. Sí, entonces lo más probable es que ellos vuelvan a un nivel de lo que a los economistas nos gusta llamar una tasa neutral. ¿Qué es la tasa neutral? Es una tasa que no te acelera ni te disminuye la inflación ni tampoco afecta al nivel del PIB, vamos a decir, al nivel de la economía. Entonces lo más probable es que una vez ya que el Banco Central esté seguro que se esté dando el proceso de convergencia de la inflación, va a empezar a ir reduciendo la tasa de política monetaria. Entonces, altamente probable que terminemos el año con una tasa de interés bastante alta, pero para diciembre del 2023 vamos a tener una tasa de interés mucho más baja. Claro, ahora algunas consideraciones que quería preguntarte. Los banqueros estaban un poco preocupados, ¿verdad? Porque estos ajustes estaban, decían ellos, le están obligando también a ellos a hacer ajustes en la tasa activa promedio bancaria. Yo por lo menos veo, y justo lo sacábamos en tapa en los otros días, de que nuestro promedio ponderado llegó incluso a bajar hasta cerca de 11 en el sector bancario, ahora está en 15, más o menos igual a lo que era antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces es como que el escenario se igualó antes de todo este ruido que tuvimos por la cuestión de la pandemia. ¿Consideras que estos ajustes que faltan podrían seguir encareciendo más al crédito? ¿Van a tener algún efecto? ¿Verdad? Pueden, sobre todo en el fondeo para inversión, puede llegar a tener algún efecto de desaceleración de ese tipo de crédito. Mira, va a tener efecto, sí, el crédito va a tener que seguir encareciéndose. De hecho, algo bastante interesante que uno puede ver en el nivel del crédito, que uno ve en cifras nominales que va creciendo, ¿sabe? Incluso va a niveles prepandémicos, vamos a decirlo Exacto. como está diciendo, por la variación del crédito al sector privado. Pero si uno limpia el efecto que tiene el tipo de cambio, que tiene la inflación y la pequeña parte de las triple R, vamos a decirle, uno ve ya que en la parte real está decayendo el crédito real, crédito nuevo, y lo más probable es que se siga encareciendo un poco más. Ahora, ¿cuál es el tema? Algo que también pasa en otros países y yo creo que también está empezando a surgir acá en Paraguay, que cuando a veces el sector bancario se encarece, muchas veces el mercado de capitales justamente termina siendo atractivo para las firmas para financiarse en un plazo un poco más largo, probablemente. Entonces, ahí hay un trade-off que, por ejemplo, las firmas tienen para poder pasar este periodo de condiciones crediticias un poco apretadas, vamos a decirle. Pero es un tema que a veces a la gente le complica, porque obviamente uno como persona, el ciudadano promedio no tiene ese acceso a poder financiar ese tipo de deudas, otro tipo de cosas, entonces lo más probable es que ellos terminen siendo un poco más afectados del resto. Y por último, tocaste un tema que quería también hablarlo, porque como estás en una casa de bolsa, en este último periodo vimos que también los niveles de tasas, ¿verdad? Que el mercado o los inversores están demandando a los emisores ha aumentado, ¿verdad? Incluso obligó al Ministerio de Hacienda a que tenga que decir, bueno, señores, lo que me están pidiendo es demasiado alto, ¿verdad? Las tasas que me están pidiendo y incluso puso como avisó que iba a poner una pausa a las emisiones de los bonos del Tesoro. ¿De qué manera está afectando al mercado de valores también estos aumentos de la tasa de política monetaria? Sobre todo para los emisores, digo yo, ¿verdad? No, sí, obviamente que afecta, obviamente que afecta. Uno tiene que pensar en el fondo una curva de tasa de interés, que le puede decir una curva de la tasa de interés, es como una tasa de interés que uno tiene en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo, y
está determinada principalmente en el corto plazo por las acciones que hace el Banco Central. Claro. Entonces el Banco Central te sube la tasa de corto plazo y eso hace que a mediano y largo plazo tenga que aumentar tu tasa. Claro. La famosa curva de rendimiento, Referencia. de referencia. De referencia, sí. Y eso hace que en el fondo todos los bonos corporativos, incluso hasta el de Se alinean FEA, a esos números. se alinean, porque justamente ese es el efecto que tiene la política monetaria. Claro. Y ese es el tema de que uno ve la efectividad de la política monetaria. A veces puede ser un poco, puede asustar, pero te puede dar tranquilidad que estás viendo que la política monetaria está teniendo efecto, cosa que no pasa por ejemplo, en otros países, si se quiere ser malo en Argentina, por ejemplo. Claro. Que muchas veces pasa de forma neutral el Banco Central acá. El Banco Central es bien efectivo en eso. Entonces, afecta obviamente. Pero obviamente también eso va cambiando también dependiendo de las condiciones internacionales. Especialmente en la parte del sector corporativo en dólares que se va ajustando. No tan rápidamente, pero se va ajustando de acuerdo a lo que de la manera en que están los mercados internacionales. Una última consulta de vuelta antes de cerrar. Recién estábamos, bueno, al principio del programa nosotros siempre solemos mirar algunos números de estadística de la bolsa. Y nos llamó un poco la atención de que en los últimos 2 meses hubo como una aceleración en el volumen de negocios en el mercado de valores de Asunción, ¿verdad? Después de números tan negativos que habíamos tenido en los primeros 6 meses, ¿verdad? Vimos ya parece un poco de recuperación en junio, pero en julio sí, ya números más positivos. En el acumulado todavía hay un 10% abajo en el volumen de negocio, pero sí, por lo menos en julio vimos ya algunos números un poco más interesantes. ¿Se mantiene todavía esta proyección de que al cierre de este año podamos alcanzar esos 4.000 millones de negocios en el mercado de valores de Asunción o estamos lejos de alcanzar esos niveles que nos habíamos proyectado allá por enero? Mira, es difícil, o sea, predictar volumen de negocio es bastante difícil porque tenés demasiado... Muchas variables, ¿no? O sea, hay muchos factores, tanto internos, exógenos. Incluso fíjate mismo que lo que está diciendo que la aceleración reciente se da justamente en el periodo ya en el que ya todos empiezan a sentir que la tasa de interés, por el efecto que tiene el Banco Central, está más caro. Entonces pasa lo que justamente te dije, que la gente recurre al mercado de capitales. Exacto. Para buscar financiamiento. Entonces pues a lo mejor que la gente después empieza a ver atractivo de vuelta a financiarse por el sector bancario, entonces se va de vuelta, entonces puede que baje de vuelta el volumen de transado en el mercado de capitales. Entonces hay que ver. Sí, vos sabés que hacer proyecciones no es fácil, es mucho más fácil hacer proyecciones de PIB de inflación que este tipo de variables no convencionales, por lo menos para nosotros los economistas. Seguro, ¿no? Seguro. Pero, por ejemplo, una cosa que a mí me llamó la atención, y con esto concluyo, visto que el mercado primario estaba muy pequeñita, estaba en una participación de 15, 10%, y ahora en julio, por lo menos específicamente julio, subió a 26%. O sea, ¿los emisores están otra vez un poco animándose más o fue solamente julio un fenómeno que se dio? No, yo creo que algo que se va a ir dando porque van a necesitar financiamiento. Claro. O sea, igual financiarte en la bolsa te termina siendo un poco más ventajoso que irte a los bancos hoy por las tasas. Y en algunos casos sí, dependiendo del tipo de empresa obviamente, y dependiendo del plan de negocio que tenga la empresa especialmente. Claro. Interesantísima la charla, Wildo. Te agradecemos como siempre de poder compartir con nosotros estos análisis. Me parece sumamente interesante poder hablar de esto, ¿verdad? Sobre todo para nuestro público que es muy corporativo, que está muy pendiente de todo esto. Y bueno, te agradecemos por tu visita. Muchas gracias por la invitación y cuando quiera. Muchas gracias. Wildo González, él es economista de Casa de Bolsa Puente. Hoy nos visitó, estuvimos hablando de los efectos que puede tener los ajustes que está teniendo el Banco Central en su tasa de política monetaria. Sobre dos negocios muy importantes, el sector bancario, el sector del mercado de capitales también. Y bueno, ya tuvimos un poco algunas expectativas de lo que se puede venir en los próximos meses hasta diciembre. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más de Monitor Económico.